¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. A nosotros nos tocó los orígenes de los proyectos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. A mi compañero Misael Farías, a Ana Talamantes, a Eric Macías y su servidor José Villalobos estaremos abarcando este tema. Cabe mencionar que tenemos que tener presente cómo inician las investigaciones. Hay que tener en cuenta que siempre se da origen a partir de una idea, en donde las ideas como tal inspiran una investigación y la manera de cómo desarrollarlas y formular o llegar a diversos planteamientos de investigación, ya sea cualitativos, cuantitativos o mixtos, que esto en lo consecutivo seguiremos viendo. En esta segunda laminilla ya nos encontramos en el origen de los proyectos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, en donde el origen como tal es la idea. Las estructuras de las investigaciones hay que partir de una idea general que nos ayude a resolver las problemáticas, es decir, que esta idea, lo principal o dentro de las características que tiene que tener, una es esa, que nos ayude a resolver las diversas problemáticas que se puedan encontrar dentro de la sociedad. Y por supuesto que nos tienen que generar ciertas interrogantes, en donde la principal idea tiene que ser novedosa, emocional o inspiradoras. En esta tercera lámina proyectamos una pregunta interesante. ¿Cómo inician los proyectos de investigación? Esta pregunta nos ha generado cierto conflicto en ciertas etapas de nuestra formación profesional. Incluso hay algunos conocidos que de repente también les ha generado cierto conflicto, y no meramente en situaciones de educación, sino también en vida laboral. ¿Por qué? Porque regularmente no se tiene como el conocimiento de cómo iniciar un proyecto de investigación como tal. Tal como se plasma en la lámina, las ideas para que den origen a un proyecto de investigación son fundamentales, porque tenemos que tener en consideración diversos aspectos, tales como los mencionaban en la lámina anterior, que pueden ser ayudar a resolver las problemáticas, aportar conocimientos, generar interrogantes y sobre todo que las ideas tienen que ser novedosas, alentadoras, emocionales e inspiradoras. Ojo, todas las ideas nos pueden plasmar tres tipos de realidades: objetivas, subjetivas e intersubjetivas. Es decir, estas últimas con un enfoque mixto, las antepenúltimas, que son las subjetivas, con un enfoque cualitativo, y las objetivas con un enfoque cuantitativo. Esto lo tenemos que tener presente al momento de generarnos como esta interrogante de cómo iniciar nuestro proyecto de investigación, y más aún cuando estamos generando o cuando estamos idealizando qué es lo que queremos investigar. Hay otra parte también interesante, en donde son las fuentes de las ideas, en donde las experiencias, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías, conversaciones, internet, entre otros, nos pueden dar origen a alguna idea. Es decir, tal y como se plasma en la lámina número 4, tal y como lo muestra la representación de la imagen, todos regularmente tenemos como esa inquietud o ese interrogante de cómo iniciar un proyecto de investigación, en donde es muy fácil obtener como la idea para dar origen a esto. Por ejemplo, viendo televisión, leyendo algún libro o ciertos comentarios que nos puedan generar como esa intriga de poder investigar. Pero tenemos que tener presentes de que esa idea que tengamos, en qué tipo de realidad está sujeta, es decir, objetiva, subjetiva o intersubjetiva. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a abrir la pauta para saber qué tipo de investigación vamos a generar. Es por ello que tenemos que ser muy conscientes en esta parte, de decir, la idea que tengo, qué tipo de idea es o qué tipo de investigación me va a dar. Hablemos de las fuentes de las ideas. Algo muy interesante que tenemos que tener muy presente es que las fuentes de las ideas no tienen algún límite, sino que podemos obtenerlas de diversos medios, como lo pueden ser las experiencias que tengamos, los libros, artículos, televisión, radio, algunas ponencias, incluso por ejemplo estando como en clase, ciertos comentarios que nos puedan dar los profesores que nos puedan orientar a que esas ideas sean retroalimentativas o nos puedan ayudar a mejorar la investigación o las investigaciones que gustemos tener. De repente no nomás esta parte o esta limitante no nomás se ve presente en trabajos de investigación,
sino también, por ejemplo, en cuestiones tan simples como el hecho de saber como un tema, donde nos limitamos como a ciertos medios y no vamos más allá de. Regularmente la tendencia que se tiende es que se investigan temas de los cuales tienes mayor conocimiento. Y esto realmente es un poco más enriquecedor para la investigación. Pero ojo, aunque sea un tema que se domine, es importante tener presente que no siempre o no vamos a tener como una limitante de investigación o alguna fuente limitante de investigación. ¿Cómo surgen las ideas? Las ideas surgen de determinadas necesidades, de algunas inspiraciones, necesidades de cubrir ciertos conocimientos, de conceptualizaciones, de detectar ciertos fenómenos sociales, algunos problemas sociales como tal, oportunidades tan fácil como tener el acceso a la información. De ahí es donde surgen las ideas de investigar, necesidades de resolver problemáticas cuando surgen o cuando hay que solucionar algo. Ahí es donde surgen las ideas de lo que deseamos investigar. No hay que preocuparnos de, por ejemplo, tener o estar buscando algún tema de interés, porque esa es una parte interesante, porque tal como lo mencionaba, no nomás puede ser un tema de interés, sino que de repente podemos tener una problemática personal, incluso familiar, y de ahí pueden surgir ciertos conceptos o ciertas ideas que nos pueden orientar de saber o preguntarnos si queremos investigar acerca de eso. Hola, soy Misael Farías y les voy a hablar sobre la vaguedad de las ideas iniciales. Las ideas iniciales se deben de analizar para que se transformen en planteamientos precisos y estructurados, en particular en lo cuantitativo. Para hacer más sencilla la explicación de la vaguedad de las ideas iniciales, empezaremos con una idea vaga, el quiero una mascota. Para esto los autores Lebowitz y Jaggedor nos dicen que cuando una persona desarrolla una idea de investigación debe de estar familiarizado en el campo de conocimiento. Y retomando esta idea de los autores, que debo de estar familiarizado con este conocimiento de tener una mascota, hasta este momento solo es una idea vaga, ya que no cuento con el conocimiento específico que le implica tener a una mascota, por lo que debo de investigar y tener en cuenta los factores que esto implica en tenerla, por lo que debo de identificar todos estos factores que implica el tener una mascota. ¿Cuáles son estos factores? Por ejemplo, el tipo de espacio que yo tengo para tener una mascota, que en este caso sería mi casa, o el espacio que podría adaptar para tenerla. Otro de los factores sería el tipo de mascota que yo quiero, que podría ser un perro, un gato o hasta un animal exótico. Y a partir de estos factores es cuando ya empiezo a investigar más sobre las mascotas que escogería, como es su alimentación, sus cuidados y hasta su hábitat. Aquí es donde se hace un análisis y una balanza de lo que quiero, lo que tengo y lo que necesito para tener la mascota, por lo que debo de utilizar un análisis ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, porque puede ser que quiera una mascota para conseguir un tipo de ganancia económica, ya sea reproducirlas y venderlas y así conseguir algo. O puedo utilizar un método cuantitativo, que es el tener una mascota para que me genere un tipo de compañía, donde estaremos utilizando este proceso de cualidades, en especial de la mascota, que sería un proceso cualitativo, o combinar estas ambas. ¿Por qué es importante el conocer los antecedentes de nuestras investigaciones? Bueno, con esto nos ayudará a no investigar sobre algún tema que ya se ha estudiado a fondo, también para estructurar más formalmente la idea de investigación y seleccionar la perspectiva principal desde la cual se aborda la idea de investigación. Ya que conocimos todos los antecedentes de nuestra investigación, ahora es momento de investigar todos estos temas previos a la investigación. ¿Por qué? Porque cuando mejor se conozca un tema, el proceso de afirmación de la idea será más eficiente. ¿Por qué? Porque podremos decir que ya hay temas investigados, estructurados y formalizados, que en este caso ya no sería necesario implementar más. Pero también existen temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados. Aquí podríamos empezar a generar nuevas estrategias, nueva información.
Y también tenemos temas poco investigados y estructurados. Y por último, temas no investigados, que aquí se abre mucho el panorama para investigar más sobre los temas afín. En criterios para generar ideas, algunos inventores famosos han sugerido estos criterios para generar ideas de investigación productivas. Uno es: las buenas ideas intrigan, alimentan y estimulan la investigación de manera personal. Es importante al elegir un tema para investigar y más concretamente una idea, es importante que nos resulte atractiva, interesante o necesaria, ya que resulta ser muy tedioso tener que trabajar con algo que no es de nuestro interés. Es, por ejemplo, ahorita el tema del mundial, que a mucha gente le gusta el fútbol, es un tema en lo particular que que puede ser estudiado y hay muchísimas fuentes en donde puede llegar a encontrar información. El segundo es: buenas ideas para la investigación. No son necesarias nuevas, pero sí novedosas. En muchas de las ocasiones es necesario actualizar estudios previos, adaptar los planteamientos derivados e investigaciones efectuadas con contextos diferentes o conducir ciertos planteamientos a través de nuevos cambios. Eh, Aunque haya algo establecido, pues podremos llegar a verlo de diferente manera y ver un estudio o una forma diferente de poderlo realizar. Otra sería: la buena idea de la investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemáticas. Una buena idea puede conducir a la investigación que ayude a formular, integrar o probar una teoría. Al inicio, otros estudios que, ahumados a la investigación, logre constituir una teoría o bien generar nuevos métodos de recolección o analizar estos datos. Hay diversas formas de que pueda llegar, no simplemente buscar la información, sino que también puedes llegar a buscar en bibliotecas, en centros de estudios, alguna otra universidad, y de ahí pues puedes generar alguna forma de analizar estos datos y darte otra idea de lo que realmente, de lo que tú estás buscando, darte otra idea y así encontrar otra forma y que te salga una teoría que no estabas buscando. Otra sería: las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos. Hay que encontrar respuestas, pero también es preciso hacer más preguntas. A veces un estudio llega a generar más preguntas que respuestas. Tenemos que buscar también, como tal, un tema donde exista gran variedad de información, porque si nos centramos en un tema que no es no es de nuestro interés, aparte es un tema no tan conocido, y, y en vez de encontrar información nos genera más preguntas, ahí es cuando entramos en un conflicto en donde pues puede generar las interrogantes y cuestionamientos que no se pueden resolver, o información que no se tiene, que se está generando. Otra, Otro subtema sería recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar la investigación. Aquí existen cinco subtemas, cinco subpartes, que con el fin para llevar a buen término una investigación es necesario considerar algunos aspectos, los cuales se enumeran y son los cinco. Es examinar temas acotados que no sean que no sean muy generales. Compartir una idea con un amigo y otras personas informadas. Esto puede ser en algo personal, puede ser con un docente, puede ser con alguien en las redes sociales, internet, y así conocer
más opiniones, datos, algunas otras referencias que puedes llegar a obtener y obtener más información. Meditar y escribir sobre las aplicaciones de estudiar, no simplemente enunciarlas. No solamente tenemos que andar poniendo la información y tenerlas apuntadas, sino que también eh, enfocarse en un aspecto eh, y tomar las implicaciones de estudiar la idea, porque pues como lo comentaba, en vez de darnos más información, nos generan más preguntas. Y son preguntas que no se tiene información, o no hay tantos investigadores, o no hay tanta información, o estudios, o datos que no han sido publicados. Y no hay ninguna una solución, no hay una alternativa de ese tema, pues está más complicado y pues se tiene que tomar en cuenta todo eso. Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. Esto se tiene que centralizar y tienes que pensar bien cómo sobre la idea para así estar centralizados en algún aspecto que podemos llegar a obtener más información, o un aspecto en el que no hayamos visto que podemos llegar a obtener. Reflexionar, otra sería reflexionar nuevas ideas personales y experiencias con la idea de investigador. Esto, por ejemplo, un estudiante de ciencias de la salud cuya madre sufre de cáncer vaginal podría realizar un estudio sobre sus causas, o bien alguien que cursa una licenciatura, además de que trabaja en un supermercado, puede analizar el impacto que tiene los desacuerdos y promociones en la lealtad de los clientes. Y por último, es con el propósito de identificar las ideas de potencial para investigar, para ser investigadas y transitar paulatinamente hacia el planteamiento del problema. Se sugieren utilizar preguntas o cuestionamientos. Se toman notas y las respuestas a ciertas preguntas pueden coincidir a otros cuestionamientos, y así hasta tener una idea más clara y precisa de lo que quieres investigar. Además, el investigador comienza a revisar bibliografías básicas sobre su tema. Teniendo todas las herramientas en cuenta, y, y viendo un poco más, revisando información, datos, todo lo que tengas herramientas a tu mano, el tema se va haciendo cada vez más simple y, y más fácil de investigar. Igual, como lo comentaba, tiene que ser un tema muy general, no tan general, porque si no, no es tan preciso y puede llegar a generar muchos problemas en esas cuestiones. Mi nombre es Ana Talamantes y yo les voy a hablar primero de los conceptos básicos. En este subtema tenemos 7 puntos para desarrollar y para que se puedan entender un poquito más de qué fue lo que se trató esta presentación. En el primer punto tenemos un enfoque de investigación. ¿Qué enfoque le vas a dar? Puede ser científico, histórico, cultural, político, sociocultural o cualquier otro. El punto número 2 habla de la estructuración de la idea de la investigación. Yo lo relaciono con la metodología. Punto 3. Fuentes generadoras de ideas de investigación. Eso tiene que ver con de dónde vas a sacar la información para tu investigación. Puede ser de libros, publicaciones, documentales, de internet o conferencias.
El punto 4 habla sobre ideas de investigación. El tema va a generar inquietud, interés. ¿Para quién? Para mí, para cierto grupo o para la sociedad en general. El punto 5 habla sobre la innovación de la investigación. El tema que voy a investigar va a aportar algo o es algo que ya está investigado, pero solo lo estoy haciendo como para complementar. ¿O realmente va a ser algo nuevo? El punto número 6 habla de la perspectiva de la investigación. Como yo lo entendí, es quién lo está elaborando y hacia qué grupo va dirigido. Puede ser un grupo de niños, un grupo de secundaria, no sé, de tercero de secundaria, un grupo de psicólogos o para la sociedad en general. Y el último punto habla de temas de investigación. Como yo lo entendí, este punto es como de limitación. Sabemos que entre más delimitado tengamos el tema, más fácil va a ser poder investigarlo y explicarlo. Como ejemplo tenemos en lo cuantitativo, tenemos el abuso sexual infantil. Bueno, ¿y en qué se carga? Bueno, pues sería como los programas para prevenir el abuso sexual infantil. Recordemos que la parte cuantitativa se usa para comprender frecuencias, patrones, promedios y correlacionarlos, ¿no? Por eso es que este ejemplo que estoy poniendo habla de la prevención. Porque vamos a relacionar las causas y los efectos. En cualitativos, vamos a poner el mismo ejemplo del abuso sexual infantil, pero esto va a ir enfocado hacia las experiencias del infante. Recordemos que la parte cualitativa habla o analiza datos no numéricos, porque no se puede medir la emoción del infante en cuestión a lo sucedido, en cuestión al abuso que ha sufrido. Y en lo mixto, pues tenemos este mismo ejemplo, pero llevando de la mano tanto la prevención como las experiencias, ¿sí? Ya que el objetivo es, tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo, es encontrar patrones en los datos que se han recopilado para establecer una relación entre los elementos. Es aquí donde se dice que es mixto. Opinión de los investigadores. El planteamiento del problema conduce a saber qué deseamos investigar, a identificar los elementos que estarán relacionados con el proceso y apreciar el enfoque, en virtud de que en las perspectivas cuantitativa y cualitativa se define con claridad cuál es el objeto de análisis de una situación determinada y de que, según el tipo de estudio que se presenta, se realice ambos. Bueno, esto concluye una ingeniería en sistemas computacionales y un psicólogo. Curioso que personas con profesiones totalmente diferentes caigan en la misma conclusión.